A mis 59 años, uno cree que ya lo ha visto todo, que el carácter se templa con los inviernos, y que el hogar es, por definición, el último refugio contra las tormentas del mundo. Qué equivocado estaba. La tormenta no estaba fuera. Dormía a mi lado, respirando con una tranquilidad que hoy, viéndolo en retrospectiva, me resulta escalofriante. Mi nombre es Alberto, y durante 3 décadas construí un patrimonio con el sudor de mi frente, levantando una constructora desde los cimientos y pagando cada ladrillo de la casa en la que vivíamos. Una casa que según mi esposa Elena ya no me pertenecía. Todo estalló un martes por la tarde. Recuerdo el olor a café recién hecho, y el silencio denso que inundaba la sala. Elena me esperaba sentada en el sofá de piel, con una carpeta de color beige sobre las piernas, y esa mirada de suficiencia que había empezado a cultivar desde que sus amistades del club de golf le metieron en la cabeza que ella merecía algo mejor que un hombre de trabajo, de manos callosas y pocas palabras. Alberto, no voy a dar rodeos, dijo lanzando la carpeta sobre la mesa de centro. Quiero el divorcio, y quiero que te vayas de esta casa el viernes. No me moví, no grité. He aprendido en las obras que cuando una estructura está a punto de colapsar, lo peor que puedes hacer es correr sin mirar. Me quité los lentes, los limpié con el pañuelo que siempre llevo en el bolsillo, y la miré a los ojos. Ella esperaba una súplica, tal vez un llanto o una rabieta de hombre herido, pero yo solo vi a una desconocida. ¿El viernes? Pregunté con una calma que pareció irritarla. Llevamos 30 años aquí, Elena. Esta casa es el fruto de mi vida entera. Era tu vida, Alberto. Ahora es mi seguridad, respondió ella con una sonrisa gélida. Según mi abogado, me corresponde el 50% de todo, más una pensión compensatoria por años de servicio al hogar. Y como tú eres el que causó el deterioro de la relación, con tu frialdad y tus ausencias en la oficina, lo más justo es que yo me quede con la propiedad. Ya tengo los papeles listos, si firmas ahora, te dejo llevarte tus herramientas y tu ropa, si no, nos vemos en el juzgado, y te aseguro que saldrás de aquí con lo puesto. Lo que Elena no sabía, o quizás había olvidado en su arrogancia, es que un hombre que diseña edificios sabe muy bien dónde están los puntos de carga y dónde están las grietas. Ella pensaba que mis ausencias eran solo trabajo. Lo que no sospechaba era que yo ya conocía el nombre de su asesor personal, un tipo 20 años menor, un instructor de gimnasio con ínfulas de galán, que ella creía mantener oculto bajo el velo de sus clases de yoga. ¿Y qué dice tu asesor sobre esto?, pregunté enfatizando la palabra. Ella palideció un segundo, pero recuperó la compostura de inmediato. La soberbia es un velo muy grueso. No metas a terceros en esto. Esto es entre tú y yo. Eres un hombre aburrido, Alberto. Un mueble más de esta casa. Y los muebles viejos se tiran cuando uno decide remodelar. Mañana vendrá un perito a tasar los cuadros y los acabados. No quiero que estés aquí. Dañas la estética del lugar. Fue en ese preciso momento cuando sentí cómo la última pizca de afecto se evaporaba. No era dolor lo que sentía, era una claridad absoluta. Ella no solo quería la mitad de mis bienes, quería humillarme, quería borrarme de mi propia historia para meter a su amante en la cama que yo había pagado, en la casa que yo había diseñado. Me levanté sin decir una palabra, crucé el pasillo hacia mi despacho, ignorando sus gritos de «Todavía no he terminado contigo». Cerré la puerta con llave y me senté frente a mi escritorio. Abrí el cajón oculto bajo el fondo falso. Allí no había dinero, ni joyas. Había un pequeño disco duro externo, y una serie de transcripciones que hablaban de hoteles de paso, de cenas pagadas con mi tarjeta de crédito, y de planes detallados para desvalijar al viejo en cuanto el proceso legal iniciara. Escuché sus pasos alejarse, el sonido de sus tacones golpeando el mármol con una victoria prematura. Escuché cómo marcaba un número por teléfono y entre risas contenidas, decía: «Ya se lo dije. Está acabado, mi amor. El viejo no tiene ni idea de lo que le espera». Me quedé en la oscuridad, viendo a través de la ventana, cómo la luz del sol se ocultaba tras los árboles que yo mismo había plantado hace 20 años. Ella creía que estaba jugando a las damas, moviendo piezas de manera agresiva y ruidosa. No entendía que yo estaba jugando al ajedrez, y que mi próxima movida no sería en la sala de nuestra casa, sino frente a un juez que no tendría piedad de su ambición. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado bajo el nombre de un proveedor de cemento. «Licenciado, es hora», dije con la voz firme. Ella ya puso el ultimátum. Proceda con la demanda de divorcio por adulterio y fraude procesal.
Y asegúrese de que el video de la semana pasada en la cabaña sea la pieza central. Colgué. Sentí un peso menos en los hombros. Ella quería mi casa, quería mi dignidad y quería mi silencio. Pero lo que estaba a punto de recibir era una lección de justicia kármica que no olvidaría mientras viviera. El viernes no sería yo quien se fuera de la casa. Miré la carpeta beige que había dejado en la sala. Ella pensaba que tenía un as bajo la manga, pero no se había dado cuenta de que yo era el dueño de la baraja completa. El miércoles amaneció con un silencio sepulcral en la casa, roto únicamente por el tintineo de las joyas de Elena, mientras se arreglaba para otra de sus reuniones de planificación. Yo me senté a desayunar en la punta de la mesa de granito, esa que ella misma eligió porque proyectaba estatus. Me mantuve encorvado, dejando que mis hombros cayeran un poco más de lo habitual, proyectando la imagen exacta que ella quería ver, un hombre de 59 años derrotado, procesando la pérdida de su imperio doméstico. ¿Aún no has empezado a empacar, Alberto?, dijo ella entrando a la cocina con un vestido que yo le había regalado en su último cumpleaños. Un vestido de seda que ahora usaba como armadura para mi ejecución. Te lo advertí, el viernes quiero las llaves sobre esta mesa. Mi abogado dice que no tienes base legal para oponerte. Si te resistes llamaré a la policía por acoso doméstico. Sabes que mi palabra vale más que la tuya ante un juez si lloro un poco. La miré por encima de mi taza de café. Ella vio cansancio en mis ojos. Lo que no detectó fue la fría observación de un calculador. Había pasado años lidiando con contratistas corruptos y sindicatos agresivos. Las amenazas de una mujer que basaba su poder en la apariencia no me intimidaban, me daban lástima. Estoy organizando mis cosas, Elena, respondí con voz apagada, casi un susurro. Solo te pido que seas razonable. 30 años no se guardan en una maleta en 3 días. Tuviste 30 años para ser un esposo presente, y preferiste tus planos y tus obras. Escupió ella mientras revisaba su reflejo en la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Ahora, mi abogado y yo, vamos a asegurarnos de que el retiro que tanto planeaste sea en un departamento de soltero de 2 habitaciones. Se fue dando un portazo que hizo vibrar la cristalería. En cuanto escuché su coche salir del garaje, mi postura cambió. Me erguí, dejé la taza en el fregadero y caminé hacia mi despacho. El viejo mueble tenía mucho trabajo que hacer. Mi plan no era simplemente defenderme. Era desmantelar la narrativa de esposa abnegada y maltratada que ella había construido meticulosamente durante los últimos 2 años. Elena no sabía que, desde que empecé a notar las facturas infladas de su tarjeta de crédito, y sus regresos a las 3 de la mañana, con olor a un perfume de hombre barato, yo había contratado a alguien más que un simple abogado. Había contratado a un especialista en auditoría forense, y a un investigador privado que no solo tomaba fotos, sino que recolectaba metadatos. Me reuní con el licenciado Estrada en una cafetería discreta, lejos de los círculos sociales que Elena frecuentaba. Estrada era un hombre de mi edad, con el cabello canoso y una mirada que había visto todos los trucos sucios del derecho familiar en México. Aquí tienes, Alberto, dijo Estrada, deslizándome una tableta con varios archivos abiertos. Hemos rastreado la cuenta que ella abrió en las Islas Caimán a nombre de su hermana. Tu esposa ha estado desviando fondos de la constructora, pequeñas cantidades cada mes, camufladas como gastos de mantenimiento de oficinas. En total, ha extraído casi 3 millones de pesos en 18 meses. ¿Y las grabaciones?, pregunté, sintiendo un nudo de hierro en el estómago, no por amor, sino por la traición sistemática. Son claras. No solo hay evidencia de la infidelidad con el instructor Julián, tenemos audio de ellos en la cabaña de Valle de Bravo que tú compraste para su aniversario. En las grabaciones, ella detalla cómo planea provocarte un ataque de ira para denunciarte por violencia intrafamiliar y quedarse con la propiedad absoluta de la constructora. Es fraude procesal premeditado, Alberto. Si ella presenta esa demanda de divorcio por frialdad, nosotros responderemos con una bomba atómica legal. Sentí una mezcla de náuseas y triunfo. Durante meses, me había tragado sus insultos, su desprecio por mi sencillez, y su burla constante hacia mi trabajo duro. Ella me llamaba el albañil con traje, cuando quería herirme frente a sus amigas. Pero ese albañil había construido una trampa de la que no podría escapar. Regresé a casa antes de que ella volviera. Me dediqué a guardar libros antiguos en cajas de cartón, haciendo el ruido suficiente para que los vecinos vieran que me estaba mudando. Quería que el reporte de los empleados de la privada fuera que yo estaba cooperando, siendo el caballero que siempre fui. Al caer la noche, Elena regresó de excelente humor. Entró a mi despacho sin tocar, con una copa de vino en la mano.
Veo que finalmente entendiste quién manda aquí, dijo recorriendo con la mirada las cajas medio llenas. Mañana vendrá Julián, quiero decir, mi asesor de logística, para ayudarme a decidir qué muebles se quedan y cuáles vas a vender para pagarme mi primera mensualidad de pensión. Elena, por favor, fingí una voz quebrada. No metas a extraños a esta casa todavía. Al menos espera a que el juez dicte la sentencia provisional. El juez hará lo que yo diga, Alberto. Tengo testimonios de tus arranques de ira, que mis amigas están dispuestas a firmar. Mañana, frente a todos, firmarás la cesión de derechos de la casa como acto de buena voluntad, para que yo no te meta a la cárcel por violencia psicológica. Es eso, o te destruyo públicamente. Tienes hasta mañana, a las 10 de la mañana, cuando llegue mi abogado con los papeles finales. Se dio la vuelta, riendo, convencida de que me tenía contra las cuerdas. No se dio cuenta de que, mientras ella hablaba, yo estaba grabando cada una de sus amenazas con el sistema de seguridad que ella misma me pidió instalar, por protección, meses atrás, y que yo había vinculado discretamente a mi servidor privado. Terminé de cerrar la última caja. No contenía ropa, sino los originales de los estados de cuenta y las pruebas de su traición. El escenario estaba listo. Ella creía que el clímax sería mi rendición pública mañana por la mañana. Lo que no sabía era que el documento que yo pensaba firmar no era una cesión de derechos, sino la notificación de una demanda penal que la dejaría no solo sin casa, sino probablemente tras las rejas. La humillación que ella planeaba para mí se convertiría en su propia tumba social y legal. Me acosté en la habitación de invitados, cerré los ojos y dormí como no lo había hecho en años. El cazador estaba a punto de caer en su propia red. El jueves por la mañana, la casa se sentía como un set de filmación donde todos conocían su guión, excepto la protagonista. Elena bajó las escaleras radiante, con ese aire de quien ya se siente dueña de la manzana. Pidió que el servicio preparara un desayuno especial, para celebrar nuevos comienzos, dijo con una crueldad que ya ni siquiera intentaba ocultar. Yo por mi parte me limité a sentarme en la mesa de la cocina, con los hombros caídos y la mirada fija en el fondo de mi taza de café, dejando que ella saboreara lo que creía que era mi derrota absoluta. Hoy es el gran día, Alberto, dijo dando un sorbo a su jugo verde. Mi abogado, el licenciado Peralta, llegará a las 10. Trae el convenio de divorcio por mutuo consentimiento y la cesión de la propiedad. Si firmas, te ahorrarás el espectáculo de los patrulleros sacándote de aquí. Es mucho lo que me pides, Elena, respondí, forzando un temblor en la voz. La casa, la empresa, la dignidad. ¿Realmente necesitas dejarme en la calle después de media vida juntos? Ella soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de humanidad. No te dejo en la calle, te dejo con tu libertad. ¿No es eso lo que siempre quisiste? ¿Tener tiempo para tus planos y tus obras sin que nadie te moleste? Ahora podrás hacerlo, pero desde un lugar acorde a tu nueva realidad. Mi realidad, en cambio, requiere este espacio. A las 10 en punto sonó el timbre. No solo era el abogado Peralta, un hombre de sonrisa ensayada y traje demasiado caro para su talento, también venía Julián, el instructor de gimnasio, disfrazado torpemente de asistente legal. Verlo entrar en mi sala, pisando mis alfombras con esa suficiencia de quien ya se siente el nuevo rey del castillo, fue la última confirmación que necesitaba. La codicia los había cegado por completo. Nos sentamos en la biblioteca. Elena se sentó en mi sillón de cuero favorito, flanqueada por sus dos cómplices. Yo me senté frente a ellos, solo, con una carpeta delgada bajo el brazo. Bien, don Alberto, empezó Peralta, extendiendo un fajo de documentos sobre la mesa de caoba. El convenio es sencillo. Usted reconoce que el matrimonio se ha vuelto insostenible por causas imputables a su persona. Cede la totalidad de la propiedad inmueble a la señora Elena como compensación, y acepta una división del 70-30 de las acciones de la constructora a favor de ella. A cambio, mi clienta desiste de presentar la denuncia por violencia intrafamiliar y abandono económico que ya tenemos redactada. ¿Violencia intrafamiliar?, pregunté, fingiendo incredulidad. Sabes perfectamente que nunca te he levantado la mano, Elena. En este país, Alberto, la violencia psicológica y económica es muy fácil de probar cuando se tiene a los testigos adecuados, respondió ella, inclinándose hacia adelante con una mirada depredadora. Mis amigas del club ya firmaron sus declaraciones. Dicen que me gritabas, que me controlabas el dinero, que me hacías sentir una nulidad. ¿Quién crees que le va a creer a un viejo constructor huraño frente a una mujer devastada como yo? Julián, el amante, soltó una risita burlona desde el rincón.
Firme ya, jefe. No lo haga más difícil. Entre más rápido firme, más rápido podrá irse a buscar un cuartito donde vivir sus últimos años. Me llevé la mano a la frente, fingiendo una derrota total. Suspiré profundamente. Está bien. Si esto es lo que se necesita para tener paz, lo haré. Pero tengo una condición técnica. Como la constructora tiene pasivos y deudas de obra en curso, necesito que Elena firme este anexo de responsabilidad compartida. Es un procedimiento estándar para que el SAT no la moleste a ella cuando tome el control. Si ella firma que acepta la administración total desde esta fecha, yo firmo la cesión de la casa ahora mismo. Peralta revisó el documento rápidamente. Sus ojos brillaron ante la posibilidad de cerrar el trato rápido. Era un documento que, en apariencia, solo decía que Elena asumía la gestión administrativa y financiera de la sociedad a partir de ese momento para proteger a Alberto. Lo que el abogado no vio, en su prisa por cobrar su comisión, fue la cláusula de reconocimiento de activos y pasivos declarados. Al firmar ese anexo, Elena estaba declarando bajo fe legal que ella era la responsable de los movimientos financieros de los últimos 2 años, incluyendo, irónicamente, los desvíos de dinero que ella misma había hecho a sus cuentas ocultas. Se estaba entregando, por escrito, como la autora del fraude a la empresa que yo planeaba denunciar. Elena tomó la pluma con una mano triunfante. Siempre tan meticuloso con tus papeles, Alberto, por eso eres tan aburrido. Pero está bien, fírmalo tú primero y yo sello tu destino. Firmé la cesión de la casa con una caligrafía impecable. Ella, casi arrebatándome el papel, firmó el anexo y el convenio de divorcio. Listo, dijo ella, poniéndose de pie y lanzándome una mirada de asco. Ahora, tienes 2 horas para sacar tus cajas. Julián y yo tenemos una cena de celebración aquí mismo, y no queremos tu sombra rondando la cocina. No te preocupes, Elena, dije levantándome con una lentitud calculada. Por primera vez en meses, me erguí por completo, recuperando cada centímetro de mi estatura. Mi voz ya no temblaba, sonaba como el acero golpeando el mármol. Ya me voy. Pero antes de salir, me gustaría que conocieran a alguien que ha estado esperando en la puerta de servicio. Caminé hacia la entrada y abrí la puerta. No era un camión de mudanzas lo que esperaba afuera, era el licenciado Estrada, acompañado por 2 oficiales de la Policía Ministerial y un notario público. Licenciado Estrada, por favor, dije con una sonrisa gélida. Muéstrele a mi esposa y a su asesor la notificación de la demanda penal por administración fraudulenta y el video de seguridad de hace 10 minutos, donde ella admite abiertamente que las denuncias por violencia son falsas y fabricadas para extorsionarme. El color desapareció del rostro de Elena. Peralta, el abogado, intentó recoger los papeles de la mesa, pero Estrada puso su mano sobre ellos. No toque eso, colega, dijo Estrada con voz de mando. Ese anexo que la señora acaba de firmar, donde admite ser la gestora de los fondos desviados, acaba de convertirse en la prueba principal de un delito federal. El silencio que siguió fue el más satisfactorio de mi vida. La trampa no solo estaba puesta, se había cerrado con un chasquido metálico sobre los dedos de quienes intentaron devorarme. El aire en la biblioteca se volvió gélido, casi irrespirable. Elena se quedó congelada, con la pluma aún en la mano y la boca ligeramente abierta, como si el oxígeno se le hubiera escapado de golpe. Julián, el instructor que minutos antes se burlaba de mi vejez, dio un paso hacia atrás, buscando instintivamente una salida que ya estaba bloqueada por los oficiales. ¿Qué significa esto?, tartamudeó Peralta, el abogado de Elena, tratando de recuperar una compostura que se le desmoronaba por los poros. Esto es una emboscada. Don Alberto, este documento de cesión ya está firmado. Usted ya no es dueño de este inmueble. Usted lo ha dicho, colega. Intervino el licenciado Estrada, con esa parsimonia letal que solo dan los años de juzgados. El documento está firmado. Pero el consentimiento para esa firma fue obtenido bajo coacción y extorsión, según acabamos de grabar y presenciar. Y lo más importante, la señora Elena acaba de reconocer ante notario, mediante ese anexo, que ella es la responsable directa de las finanzas de la constructora. Elena recuperó la voz, pero no la elegancia. Su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. Es una trampa, gritó, señalándome con el dedo. Este viejo me ha estado espiando. Es un enfermo. Oficiales, este hombre no me deja salir de mi propia casa. Lo que dice es mentira. ¿Mentira, Elena?, pregunté, acercándome a la mesa con una calma que la descolocó. Siempre dijiste que yo era un hombre aburrido,
porque me gustaba observar los detalles. Bueno, observar los detalles me permitió ver cómo instalabas micrófonos en mi despacho, sin saber que yo ya había cableado toda la casa con un sistema de circuito cerrado de alta fidelidad hace años, por pura seguridad profesional. Caminé hacia el monitor principal de la biblioteca y presioné con acento agudo un comando en mi teléfono. La pantalla de 60 pulgadas se encendió, mostrando un video nítido. No era la escena de hace 10 minutos. Era una grabación de hace 3 semanas, en la cabaña de Valle de Bravo. En la pantalla, se veía a Elena y a Julián bebiendo vino, riéndose a carcajadas. El audio era cristalino. En cuanto el viejo firme la cesión de la casa, lo mandamos a un asilo, o a un departamento de mala muerte, decía la voz de Elena en el video. Ya tengo a mis amigas listas para declarar que me golpeaba. Un par de moretones falsos con maquillaje, y el juez le quitará hasta los calcetines. La constructora será nuestra, mi amor. El silencio que siguió a la reproducción de ese fragmento fue sepulcral. Julián se puso pálido, mirando al techo como si buscara una cámara inexistente, mientras que el abogado Peralta dio un paso lateral, alejándose físicamente de su clienta como quien se aleja de un edificio en demolición. Ese video, junto con las pruebas de los desvíos de fondos que tú misma admitiste gestionar hace un momento, forman la base de una denuncia penal por fraude, extorsión y falsedad de declaración ante autoridad, dije, mirándola fijamente a los ojos. Pero hay algo más, Elena, algo que te va a doler más que perder la casa. Hice un gesto al notario, quien sacó un sobre sellado. Traje a tus testigos, Elena. O mejor dicho, traje las retractaciones de tus amigas. Continué. Resulta que cuando el licenciado Estrada les mostró las pruebas de que tú también las estabas engañando a ellas, ocultándoles que planeabas huir con el dinero de la constructora, y dejarlas involucradas en el fraude fiscal, decidieron que su amistad no valía una celda en Santa Marta, Catitla. Todas han firmado declaraciones admitiendo que las presionaste para mentir sobre mi supuesta violencia. Elena se desplomó en el sillón. La mujer soberbia del club de golf había desaparecido. En su lugar había una figura pequeña, acorralada por su propia codicia. Alberto, por favor, comenzó a decir, intentando usar ese tono de voz dulce que solía funcionarle hace 20 años. Podemos hablarlo. Fue un error. Julián me confundió. ¿Él me presionó? ¿Yo? Saltó Julián, perdiendo toda la fachada de galán. Tú fuiste la que dijo que el viejo era un estúpido, y que le íbamos a sacar hasta el último peso. A mí no me metas en tus líos legales, loca. La discusión entre los dos amantes estalló ahí mismo, frente a la policía, echándose la culpa mutuamente de un plan que se hundía como el Titanic. Yo solo los observaba, sintiendo una mezcla de alivio y un profundo desprecio. No había odio en mí, solo la satisfacción técnica de ver cómo una estructura mal construida se colapsa bajo su propio peso. Oficiales, dijo Estrada, procedan con la notificación formal. La señora Elena tiene prohibido retirar cualquier activo de esta casa. Y en cuanto a usted, joven, dijo mirando a Julián, le sugiero que acompañe a los oficiales. Hay una orden de presentación para usted, por su participación en el intento de extorsión. Elena se levantó, temblando de rabia y humillación. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que la casa que ya sentía suya, se le escapaba entre los dedos. Sus cuadros, sus alfombras, su estatus, todo estaba manchado por la evidencia de su traición. Esto no se queda así, Alberto siseó, tratando de mantener un poco de veneno. Me quedaré con la mitad de la empresa de todos modos. La ley me protege como esposa. Ahí es donde te equivocas otra vez, Elena, respondí, dándole la espalda para recoger mis lentes del escritorio. La cláusula de moralidad y las pruebas de administración fraudulenta, que tú misma firmaste hoy, anulan cualquier derecho a gananciales en la constructora. Te vas a quedar con lo que traías cuando te conocí. Absolutamente nada. El oficial le indicó a Elena que debía acompañarlos para la lectura de derechos. Ella caminó hacia la salida, escoltada, mientras los vecinos, esos ante los que ella quería humillarme, empezaban a asomarse por las ventanas, viendo cómo la gran señora era retirada de la propiedad, no como una reina, sino como una delincuente. Cuando la puerta principal se cerró, me quedé solo en la biblioteca con el licenciado Estrada. Fue una jugada maestra, Alberto, dijo él, guardando los papeles. Pero esto apenas comienza. Ahora viene la parte legal, para recuperar cada peso que te quitó. No se preocupe, licenciado, respondí mirando el jardín a través del ventanal. El edificio ya cayó, ahora solo queda limpiar los escombros. 3 semanas después de aquella mañana en la biblioteca, el aire del juzgado de lo familiar se sentía denso,
cargado de ese olor a papel viejo y formalidad que suele sentenciar el destino de las personas. Yo estaba sentado en la primera fila, con mi abogado a la derecha. Llevaba mi mejor traje gris, el mismo que usé para inaugurar el complejo de oficinas más grande de la ciudad. No lo hacía por vanidad, sino por respeto a mí mismo. Frente a mí, Elena parecía una sombra de la mujer que gritaba órdenes en mi sala, sin sus joyas, sin su séquito de amigas del club, y con un abogado de oficio que apenas levantaba la vista de sus notas. Su derrota era física antes que legal. El juez Ramírez, un hombre de rostro impasible y canas que inspiraban una autoridad natural, ajustó sus lentes y golpeó ligeramente el estrado con el mallete. El silencio que siguió fue absoluto. He revisado exhaustivamente el expediente 402/2026, comenzó el juez, con una voz profunda que resonaba en la sala, incluyendo las pruebas periciales de audio y video, las declaraciones de los testigos retractados, y muy especialmente, el anexo de responsabilidad administrativa firmado por la demandada, la señora Elena. Elena bajó la cabeza. Su abogado intentó una última y débil defensa. Señoría, mi cliente fue presionada emocionalmente para firmar ese documento. Ella no comprendía los alcances técnicos de lo que aceptaba. Además, el derecho a la mitad de los bienes por sociedad conyugal es irrenunciable según nuestro código. Abogado, lo interrumpió el juez con un gesto seco. La ley protege el patrimonio de la familia, no el fraude premeditado. Los peritajes contables presentados por la parte actora demuestran un desvío sistemático de recursos de la constructora hacia cuentas personales en el extranjero. Eso no es falta de comprensión técnica, es robo agravado. Y las grabaciones de video muestran una conspiración clara para fabricar delitos de violencia con el fin de extorsionar al señor Alberto. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Elena. La conducta de la señora Elena no solo es causal de divorcio necesario sin derecho a pensión alimenticia, sino que anula cualquier beneficio de la sociedad conyugal sobre la empresa. No se puede premiar al cónyuge que ha intentado destruir el patrimonio y la integridad del otro mediante el engaño y la falsedad. Sentí una oleada de calor recorriéndome el pecho. No era odio, era el alivio de la viga que finalmente encaja en su lugar después de soportar una carga excesiva. Por lo tanto, dictó el juez, se declara la disolución del vínculo matrimonial. Se otorga la propiedad absoluta del inmueble en disputa al señor Alberto, al acreditarse que fue adquirido con recursos anteriores al matrimonio y protegidos por las cláusulas de exclusión. Asimismo, se ordena el embargo de las cuentas detectadas a nombre de terceros para resarcir el daño financiero a la constructora. Y finalmente, se da vista al Ministerio Público por los delitos de fraude procesal y falsedad de declaración. Elena soltó un sollozo ahogado. Julián, su amante, ni siquiera se presentó. Me enteré por Estrada que había huido de la ciudad el mismo día de la confrontación, dejando a Elena sola para enfrentar las consecuencias legales y las deudas que él mismo ayudó a generar. La justicia kármica no suele ser rápida, pero cuando llega, es quirúrgica. Al salir de la sala, el pasillo del juzgado parecía más iluminado que de costumbre. Elena me interceptó, antes de que llegara a los elevadores. Tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido, una imagen que contrastaba violentamente con la mujer que me llamó mueble viejo 3 semanas atrás. Alberto, por favor. Me detuvo, tomándome de la manga. No puedes dejarme así. ¿A dónde voy a ir? Mis cuentas están congeladas, mis amigas no me contestan el teléfono. Fueron 30 años, tienes que tener algo de piedad. Me detuve y me quité la mano de la manga con una suavidad firme. La miré no con ira, sino con la distancia de quien observa un edificio que ha sido declarado ruina total. La piedad de Elena se reserva para quienes cometen errores, no para quienes diseñan planes de destrucción. Le dije, manteniendo mi voz en ese tono bajo y seguro que tanto le irritaba. Tuviste 30 años para ser mi compañera, pero elegiste ser mi verdugo. Intentaste quitarme mi casa, mi trabajo y mi libertad usando mentiras sobre violencia. ¿Sabes lo que le pasa a una estructura cuando los cimientos son de arena? Se cae, y tú misma cavaste el hoyo debajo de tus pies. Me vas a dejar en la calle. Gritó, llamando la atención de los presentes. Te dejo con las consecuencias de tus actos, que es mucho más de lo que tú pensabas dejarme a mí, respondí. Saqué de mi bolsillo un pequeño juego de llaves. No eran las de la casa, eran las de un modesto departamento que la constructora usaba para los veladores en una zona industrial. El licenciado Estrada te entregará la dirección. Puedes quedarte ahí un mes mientras encuentras trabajo. Es más de lo que mereces, pero menos de lo que crees que vales.
Considéralo mi último acto de buena voluntad. Me di la vuelta, y caminé hacia el elevador. Las puertas se cerraron mientras ella seguía gritando en el pasillo. Una voz que antes me hacía temblar de indignación, y que ahora no era más que ruido blanco, el sonido de algo que ya no me pertenecía. Subí a mi coche y conduje hacia mi casa. Al llegar, vi que el perito de la fiscalía ya había quitado los sellos. Entré, y por primera vez en años, sentí que el aire era puro. Caminé hacia el jardín y vi los árboles que yo mismo había plantado. Estaban fuertes, con las raíces profundas, ajenos a la miseria humana que acababa de resolverse en un tribunal. Me senté en mi porche, abrí una botella de vino que guardaba para una ocasión especial, y miré el atardecer sobre la ciudad que ayudé a construir. El silencio ya no era denso, era música. Han pasado 6 meses desde que el juez golpeó aquel estrado, dictando no solo un divorcio, sino mi sentencia de libertad. Hoy me encuentro sentado en el mismo porche de mi casa, pero la propiedad se siente distinta. Ya no es un museo de apariencias ni un campo de batalla silencioso. Es por fin un hogar. El mármol que Elena tanto presumía, ya no brilla para las visitas, brilla para mí, en la paz de mis mañanas, mientras leo los planos de mi próximo proyecto arquitectónico. A veces, la gente de mi edad me pregunta si no me siento solo. Yo les respondo con una sonrisa que nace de las entrañas. Nunca estuve más solo que cuando compartía la mesa con una mujer que contaba los días para mi funeral. La soledad no es la ausencia de personas, es la presencia de traidores en tu propio círculo. Hoy, mi soledad es un lujo que me gané con paciencia y con la frente en alto. Hace unos días, recibí noticias de lo que quedó del naufragio de Elena. El licenciado Estrada me informó que el galán de gimnasio Julián fue detenido en la frontera con Guatemala, no por el fraude a mi empresa, sino por intentar estafar a otra mujer con el mismo plan de negocios que practicó con mi exesposa. Resulta que los parásitos nunca cambian de dieta, solo de víctima. Elena por su parte tuvo que abandonar el departamento de los veladores. Me contaron que ahora vive en una pequeña habitación rentada en casa de su hermana, la misma que la ayudó a ocultar el dinero en las Islas Caimán. Irónicamente, su hermana, tan codiciosa como ella, le está cobrando una renta excesiva, quedándose con los pocos centavos que Elena logra conseguir vendiendo sus bolsos de marca en mercados de segunda mano. Justicia kármica, le llaman algunos. Yo prefiero llamarlo equilibrio estructural. En la arquitectura, si sobrecargas una viga con mentiras y corrupción, tarde o temprano la gravedad hace su trabajo. No hace falta empujar el edificio. Él solo busca el suelo por el peso de su propia podredumbre. Mi constructora ha florecido, sin las fugas de capital que Elena provocaba, y sin el estrés de vivir bajo el mismo techo que un enemigo. Mi creatividad ha vuelto. He diseñado un complejo habitacional para personas de la tercera edad, un lugar con jardines amplios y seguridad absoluta, donde nadie se ha tratado como un mueble viejo. Lo llamé cimientos de hierro, porque a esta edad, uno comprende que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la integridad que resiste las tormentas. A mis amigos y a los hombres que escuchan mi historia, siempre les doy el mismo consejo: observen en silencio. No griten, no amenacen, no pierdan la compostura ante la provocación de quien busca que ustedes sean los villanos. El que se enoja, pierde el control de la obra. Yo permití que Elena creyera que ganaba. Permití que su soberbia creciera hasta que ya no pudo ver el precipicio frente a ella. Guardé mis grabaciones, mis documentos y mi paciencia como quien guarda dinamita bajo una estructura defectuosa. Cuando llegó el momento, solo tuve que encender la mecha de la verdad. Ayer pasé frente al club de golf, vi a algunas de las amigas de Elena. En cuanto me vieron, bajaron la mirada o fingieron estar muy ocupadas con sus teléfonos. Saben que yo sé. Saben que sus declaraciones falsas están guardadas en un archivo que podría destruir sus reputadas vidas sociales en un segundo. Pero no voy a usarlas. No necesito ensuciarme las manos con gente pequeña. Mi victoria no es verlas caer, mi victoria es que ya no tienen poder sobre mí. Esta noche, la casa está en silencio, pero es un silencio vibrante. He recuperado mi estudio, mi tiempo y mi paz. A mis 59 años, muchos dirían que estoy en el otoño de mi vida. Pero yo siento que estoy en una eterna primavera. He aprendido que nunca es tarde para reconstruir, siempre y cuando el terreno esté limpio de maleza. Elena quería mi casa, mi empresa y mi honor. Al final, se quedó con el vacío de su propia ambición. Yo me quedé con todo lo que ella no pudo robarme porque no sabía que existía, mi carácter y mi libertad. La vida me dio una lección costosa, pero valió cada peso.
Porque hoy cuando cierro la puerta de mi casa con llave, sé exactamente quién vive dentro. Un hombre que no se dejó vencer, que no se dejó humillar, y que, al final del día, dio la mejor lección de todas. La justicia no siempre llega con trompetas y tambores. A veces, llega con el clic de una grabación y el silencio de un juez. Y ese silencio es la música más dulce que he escuchado en toda mi existencia.